Bueno, en esta segunda parte vamos a avanzar sobre modelos de desarrollo más modernos y sobre todo entender una idea clave: cómo pasamos de modelos más estructurados a enfoques más flexibles. En particular, vamos a trabajar con el modelo incremental, que es como un punto intermedio, y después con el modelo ágil, que vendría a ser el paradigma actual dominante en la industria. La idea es que no lo vean como modelos aislados, sino como una evolución. Cómo fue cambiando la forma de construir software a medida que los proyectos se volvieron más complejos y cambiantes. En conclusión, en esta clase no solo vamos a ver modelos, sino a entender qué cambiaron y qué problema vino a resolver cada uno. El modelo incremental nace con una preocupación muy concreta. No podemos esperar hasta el final del proyecto para tener algo funcionando. Entonces, lo que propone es dividir el sistema en partes, en incrementos, y empezar a entregar valor lo antes posible, ¿sí? Entonces, cada incremento no es un prototipo, no es algo de prueba. Cada incremento es el software real, funcional, algo utilizable, ¿sí? Entonces, esto cambia completamente la lógica de desarrollo, porque el progreso ya no se mide en documentos o fases terminadas, sino en software que funciona, que realmente funciona, ¿sí? Entonces, podemos decir como conclusión que la idea clave acá es entregar valor temprano, de forma continua, en lugar de todo al final. El modelo incremental funciona como un ciclo que se repite. Primero hay una planificación que va a ser, por supuesto, en términos generales, donde se define la arquitectura y se decide qué partes se van a construir primero, ¿sí? Entonces después cada incremento pasa por su propio miniciclo de análisis, de diseño, implementación y de pruebas. Una vez que esto está terminado, bueno, se entrega el sistema y, digamos, se entrega el sistema completamente de esa parte, digamos, del proyecto, ¿sí? Ahí viene algo que es fundamental. El cliente prueba, da feedback, y eso redefine lo que viene, lo que sigue, ¿sí? Entonces, el proyecto deja de ser lineal, pasa a ser un proceso interactivo y acumulativo. Entonces, como conclusión, podemos decir que acá aparece un concepto clave. El desarrollo deja de ser una sola línea y pasa a ser un ciclo continuo de mejora, ¿sí? Un ciclo de mejora continua. Este modelo no funciona en cualquier contexto técnico. Eso es algo que tenemos que tenerlo claro desde un principio. Necesita ciertas bases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la programación orientada a objetos acá es fundamental, porque permite trabajar con módulos independientes. También aparecen herramientas como el control de versiones, el versionado, que permiten integrar cambios sin romper todo el ciclo, ¿sí? Y algo muy importante que son las pruebas de regresión, porque cada vez que agregamos algo nuevo, tenemos que asegurarnos de que lo anterior continúe funcionando. Eso es fundamental. Por eso tenemos acá este concepto, esta característica que son las pruebas de regresión. Esto marca el inicio de prácticas que hoy son estándares, como por ejemplo la automatización de pruebas. Como conclusión podemos decir que el modelo incremental no es solo una idea, también impulsa un cambio, ¿sí?, en las herramientas, y no solamente en las herramientas, sino también en las prácticas y las técnicas.
Bien, entre las ventajas más importantes es que el cliente recibe valor desde un principio. También hay más flexibilidad porque se puede ajustar el rumbo entre incrementos. Esto reduce el riesgo porque los problemas aparecen antes y en menor escala. Ahora no es todo positivo, ¿sí? Requiere un muy buen diseño inicial porque si la base está mal hecha, chicos, después todo se complica. Además, la gestión es más compleja y el costo puede aumentar por las pruebas constantes, ¿sí? Constantemente vamos a tener pruebas y eso va a ser un costo. Entonces, como conclusión, podemos decir que el modelo incremental mejora mucho la entrega, pero exige más disciplina técnica y, por supuesto, más organización, es decir, más disciplina técnica y organizativa. En casos de uso, este modelo es ideal cuando necesitamos sacar algo al mercado rápido, como por ejemplo un MVP. Un MVP es esa aplicación que nosotros queremos sacar, ese prototipo que nosotros queremos sacar al mercado para que los usuarios lo prueben, ¿sí? También funciona muy bien en sistemas grandes porque permite dividirlos en partes y cada una de esas partes son partes manejables, ¿sí? Y es clave acá cuando hay que reemplazar sistemas viejos porque se puede hacer de forma progresiva y no de golpe. Esto es algo muy útil, ¿sí? En general se usa cuando necesitamos equilibrio entre planificación y flexibilidad. Como conclusión podemos decir entonces que el incremental, el método incremental es ideal, el modelo incremental, perdón, es ideal cuando no debemos esperar al final y necesitamos resultados parciales reales. Bueno, ahora, ¿por qué aparece el desarrollo ágil? Porque acá está el factor clave del cambio, ¿sí? De la exigencia del cambio. Porque los modelos tradicionales, claro, empezaron a fallar. Los proyectos eran demasiado largos, los cambios eran difíciles de manejar y bueno, muchas veces el producto final ya no servía. O sea, se cumplía el plan, pero no la necesidad real. Esto generó una crisis en la industria que obligó a repensar completamente cómo desarrollar software. Como conclusión podemos decir que el problema no era técnico, sino de enfoque. Los modelos no se adaptaban a un mundo cambiante, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de algo llamado manifiesto ágil. En 2001, cuando surge el manifiesto ágil, que no es una metodología, sino una filosofía, se plantean varias cuestiones. Primeramente, priorizar a las personas sobre los procesos. Este es el primero de 4 valores fundamentales, ¿sí? Priorizar a las personas sobre los procesos. Como segundo eje o valor, debemos decir que en este manifiesto, ¿sí? El software funcionando sobre la documentación. Ya vamos a aclarar un poco más este aspecto. Como tercer punto, la colaboración con el cliente. Y como cuarto punto, la capacidad de responder a los cambios. Esto marca un cambio cultural enorme en la forma de trabajar. Como conclusión decimos que el agilismo no cambia solo cómo desarrollamos, ¿sí? No cambia solo cómo desarrollamos, sino también que cambia cómo pensamos el desarrollo completo. Vamos a hablar de 12 principios y acá es donde vamos a poner
el foco en algunas cuestiones que aclaran los 4 valores anteriores que nombramos en la diapositiva anterior. Estos valores se bajan a la práctica con 12 principios. Algunos apuntan a entregar valor rápido, pero otros al trabajo en equipo, otros a la calidad técnica y otros a la mejora continua, que es muy muy importante. Por ejemplo, entregar frecuentemente, trabajar con el cliente, mantener un ritmo sostenible y bueno, reflexionar constantemente para mejorar. Esto convierte al desarrollo de un proceso dinámico donde el equipo aprende y se adapta todo el tiempo. Entonces, todos estos aspectos que acabamos de nombrar, repito, convierten el desarrollo en un proceso dinámico, donde el equipo aprende y se adapta todo el tiempo. Como conclusión decimos que los principios ágiles hacen operativo algo clave, que es adaptarse constantemente sin perder calidad. Entonces, finalmente, podemos hacer una cierta, comparación entre lo predictivo versus lo adaptativo, ¿sí? Porque esto es clave. Acá llegamos a la idea más importante de toda la unidad, ¿sí? No es cascada versus ágil, es predictivo versus adaptativo, ¿sí? Esa sería la comparativa clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enfoque predictivo intenta definir todo desde el inicio, como un mapa, ¿sí? En cambio, el adaptativo acepta que no sabemos todo y avanza ajustando el camino como una especie de brújula, ¿sí? Una especie de brújula que nos va marcando el camino. Eso es el enfoque adaptativo. Entonces, repito, no es cascada versus ágil, sino que es predictivo versus adaptativo. Repito que el enfoque predictivo intenta definir todo desde el principio, como un mapa, pero el adaptativo acepta que no sabemos todo y avanza ajustando el camino como si fuese una especie de brújula, ¿sí? Una busca control y el otro busca adaptabilidad. Y ninguno es mejor en ningún aspecto, ¿sí? Decimos que la clave entonces no es elegir el mejor modelo, sino elegir el más adecuado según la incertidumbre del proyecto. Entonces, repito, la clave acá no es elegir el mejor modelo, ¿sí? Acá la clave, en cambio, muy diferente es que acá elegimos el más adecuado según la incertidumbre del proyecto. Entonces, bueno, estos son los aspectos claves que vamos a tener que concluir y más. Yo agregaría una conclusión final como para cerrar y les voy a pedir que se quede con 3 ideas importantes. Primero, el modelo incremental es el puente entre lo tradicional y lo ágil, ¿sí? Segunda idea que quiero que quede clara con esta conclusión. La segunda idea, el desarrollo ágil surge como respuesta a problemas reales de la industria, ¿sí? No surge porque sí, sino que hubo situaciones en las cuales realmente se requería este tipo de agilidad. Es decir, que hubo un cambio subyacente que permitió esto. Así que esto no es que el desarrollo ágil surge de la nada, ¿sí? Sino que surge como una respuesta a problemas reales. Y tercero, que quiero que también quede claro, es que la decisión más importante no es la herramienta o el modelo, sino entender si estamos en un contexto predecible o cambiante. Entender el contexto es fundamental. Si el contexto es predecible o es cambiante. Porque si es predecible o si es más predecible o es más cambiante, eso tuerce
la forma de trabajo. Ya vamos a hablar mejor más de estas cuestiones, ¿sí? Pero ahí está la diferencia clave. En este aspecto es fundamental. Vamos a ver más adelante aspectos que tienen que ver con estas diferenciaciones y cómo llevar todo esto a la práctica, ¿sí? Bueno chicos, nos vemos en la siguiente clase y espero que todos puedan hacer el trabajo práctico en tiempo y forma, ya que veo que hay varios trabajos prácticos que falta por entregar. Así que bueno, les pido un poquito más de participación y nos vemos la siguiente clase.